La abuela de mi amiga le preguntó si Remedios regresaría, pero la anciana negó con la cabeza. No, Remedios jamás volverá. Ahora está condenada para siempre, convertida en una de ellas. Algunos dicen que los gatos negros ven lo que el resto no puede, que sus ojos reflejan los abismos y que su voz es un puente entre mundos. Esto es La Voz del Gato Negro, el lugar donde las historias paranormales cobran vida a través de Dani Maggie y Edna. La maldición del bebé Nenuco. Mi abuela tenía una forma de contar las cosas que te dejaban pensando por días. No era cuento de fantasmas, sino de lecciones que el destino nos ponía. Y esta me la contó sobre una vecina que tuvo cuando era muy joven. Una vecina con un deseo que se le fue de las manos. Esta vecina de mi abuela tenía un muñeco, pero no un muñeco cualquiera. Era un bebé nenuco. Era precioso, de esos de colección. La vecina estaba enamorada de ese bebé de plástico. Se dice que lo trataba como un bebé de verdad. Mi abuela lo describía hermoso, con ojos azules, enormes y brillantes, el pelo rubio, liso y sedoso, y de piel clara. Y de tanto mirarlo, la vecina empezó a tener un deseo profundo, un anhelo que, según decía mi abuela, le venía directamente del alma. Cuando tenga mi hijo, quiero que sea exactamente igual a mi bebé nenuco, idéntico. Ella se lo decía a todo el mundo, a mi abuela, a las comadres, al lechero. Pronto, todo el pueblo sabía lo que ella quería. Un hijo de carne y hueso, parecido a ese de plástico y ojos de cristal. Pasaron los años. La vecina se hizo adulta, se casó y quedó embarazada. Y cuando dio a luz a su primer hijo, el milagro o la maldición se cumplió. El bebé recién nacido era idéntico al muñeco. Era hermoso, bellísimo de verdad. Tenía esos mismos ojos azules gigantes, la misma expresión de paz y ese pelo liso y perfecto. Ella, loca de felicidad, lo celebró a lo grande. Lo mostró por todo el pueblo diciendo: «Miren, miren, Dios me dio exactamente lo que pedí». Todos admitieron que era el bebé más bello que habían visto. Todos felicitaron a la madre, pero también notaron algo raro. El bebé no se movía. Era de carne y hueso y respiraba, pero no hacía los gestos de un recién nacido. No pateaba, no lloraba, no movía los brazos. Se comportaba exactamente igual que el muñeco de plástico. Estaba allí, bello y perfecto, pero inerte. La madre, que al principio estaba tan orgullosa, empezó a angustiarse. Lloraba desconsoladamente gritando: «¿Por qué a mí? ¿Por qué mi bebé no puede moverse si es tan hermoso?». A pocos días de nacido, su hermoso bebé falleció. Simplemente no pudo sobrevivir porque no podía moverse, no podía reaccionar. El deseo del alma se había cumplido al pie de la letra, pero con una fatalidad. La perfección del muñeco venía sin la vida. Mi abuela me contó que la madre lloró por semanas por haber perdido un bebé y por la terrible lección
que había aprendido. Ella jamás volvió a pedir algo con esa intensidad. Comprendió que cuando le pides al destino algo sin filtros, cuando deseas algo con esa fuerza y exactitud, el universo te lo puede dar, pero siempre a su manera y a un precio mucho más alto de lo que imaginas. Y por eso, mi abuela siempre me miraba y me decía: hija, pide con humildad y jamás pidas lo que no es natural, porque no sabes lo que tienes que entregar a cambio. La deuda del duende. Mi abuelo, que en paz descanse, fue un hombre de pocas palabras, pero había una historia de su juventud que, aunque no contaba a menudo, le dejaba un temblor en la voz. Una historia sobre un trabajo que tuvo hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Él necesitaba dinero, así que tomó un trabajo que le ofrecieron en una finca, donde la paga era buena, más de lo que ganaría si se quedaba en el pueblo. Pero para optar por el trabajo había una condición inusual, casi ridícula. Para ser contratado y para garantizar que nadie supiera dónde estaba el lugar, tenías que aceptar que te vendaran los ojos durante todo el viaje. Imagina ese viaje, ciego, durante horas, solo escuchando los ruidos del carro, el camino irregular, sintiendo el viento en la cara. No sabías si ibas al norte o al sur, o a la montaña, o al mar. Y eso de por sí ya me daba miedo. Cuando llegaron a la finca, mi abuelo dice que le quitaron la venda y que se encontró en una especie de valle aislado, rodeado de neblina, un lugar que daba sensación de no estar en ningún mapa. El trabajo en sí no era malo. Se trataba de sembrar, cosechar, cargar costales y cuidar de los animales. Ya sabes, cosas sencillas. Pero lo verdaderamente extraño era el jefe, el encargado, el que te recibía y el que daba la paga. Era un hombre, pero no un hombre común. Era diminuto, más pequeño que un niño, del tamaño exacto de un duende. Piel arrugada, ojos muy rápidos y una sonrisa que nunca llegabas a descifrar. El duende los hacía trabajar durante meses. La paga la recibían al final de cada mes. Mi abuelo hizo amistad con un compañero, un tipo bueno, también de pocas palabras, pero que llevaba mucho tiempo allí y parecía un poco vacío. Una noche, junto a una fogata, su amigo se inclinó y le susurró el secreto, la regla fatal de ese lugar. Escúchame bien, te van a pagar muy bien y te van a dar centavos y monedas extras por cada cosa que hagas bien. Pero tienes que hacer esto: te la paga, guarda los céntimos que te dan, nunca los gastes. El día que quieras salir de aquí, el día que te canses y pidas irte, el jefe duende te pedirá la cuenta, te pedirá hasta el último céntimo de lo que te pagaron de más, ni uno menos, ni uno más. Y si te falta algo, o si te lo gastaste en una cerveza, te arrepentirás. Y aquí
Vale la pena acotar que se trataban de unas monedas extras, unas monedas que tenían un grabado especial, pero que aún así tenían valor para comprar cosas en la fonda de la finca. Mi abuelo, que era muy precavido, tomó el consejo como si fuera oro. Guardó cada moneda extra en una bolsa de tela atada a su cinturón. No se compró nada, no gastó en nada. Mi abuelo solo trabajó y guardó. Pasaron varios meses. El abuelo ya tenía suficiente y una mañana buscó al duende contable y le dijo: Señor, he terminado. Quiero mi paga final y quiero irme a casa. El duende le sonrió. Se trató de una sonrisa ladina, sin calidez. Por supuesto, un placer tenerte. Pero primero, la pequeña deuda. Dame ahora mismo los céntimos que te pagué de más por tu buen trabajo. Cada moneda extra. Mi abuelo sacó su bolsa y vació las monedas sobre una mesa de madera. El duende las contó con sus dedos pequeños y ágiles. Perfecto, ni una moneda falta. Que tengas un buen viaje de regreso. Y así, mi abuelo fue por sus cosas y fue vendado de nuevo y enviado de vuelta al pueblo con su gran paga. Pero antes de irse, buscó a su amigo, el que le dio el consejo, y este le dijo que estaba feliz por él, porque él nunca podría salir de ahí. En ese momento, mi abuelo se dio cuenta de la terrible verdad. Dicen que muchos otros compañeros, en cuanto les pagan el dinero extra, lo gastaban en la fonda que había dentro de la misma finca, en apuestas, tragos o en cualquier otra tontería que vendieran allí. Y el día que querían irse, el día el duende les pedía la cuenta, no tenían todos los centavos. Les faltaban 2, 3, 5 monedas. Y el duende no los mataba, simplemente los miraba y les decía: No puedes irte si no pagas tu deuda. Mi abuelo nunca volvió a ver a su amigo. Él supone que este se quedó allí, en la finca, atrapado, condenado a trabajar en un valle invisible, ganando centavos que nunca podría gastar, esperando el día en que pudiera pagar una deuda que se hacía más grande con cada moneda extra que recibía. Y por eso mi abuelo siempre decía: el dinero fácil viene con una deuda invisible. Y a veces la paga es mucho más de lo que puedes devolver. La bruja pájaro. Mi abuelo era un hombre que sabía de lo que hablaba. Vivió en el campo, conoció las viejas costumbres y, sobre todo, conocía los peligros de la noche. Él siempre me decía: hijo, no le temas a la oscuridad, témele a lo que vuela en ella. Y la historia que más me aterraba y que me obligó a dormir con la luz encendida hasta que fui grande era la de las brujas pájaro. El abuelo me explicó que las brujas de verdad no son como las de los cuentos. Son gente normal que ves en la calle, vecinas o hasta alguien de tu propia familia.
Pero por las noches, me decía mi abuelo, ellas se desnudan y dejan su cuerpo. Lo dejan ahí, inerte, como una cáscara vacía, en la cama o en el sillón. Y su alma, su esencia, se transforma en un pájaro inmenso. No es un cuervo, no. Es un animal gigante, oscuro, con alas pesadas y un pico enorme. Y la misión de ese pájaro es un tejado. Mi abuelo decía que la peor parte no era verlas, era escucharlas. Estarías durmiendo y, en el silencio absoluto de la madrugada, escucharías el peso de las patas moviéndose sobre las tejas, justo arriba de tu cabeza. Y luego, el sonido que te congelaba la sangre. Con el pico, el pájaro empezaba a dar vueltas en círculo, lento, raspando la superficie. Mi abuelo me dijo, ese sonido, nieto, es que te están haciendo una de dos cosas. O están husmeando tu vida, absorbiendo cada detalle de lo que te pasa, o están girando el maleficio, dándole vueltas a tu suerte para que todo, absolutamente todo, te salga mal a partir de mañana. Pero mi abuelo era sabio. Él me enseñó a cómo defenderme. Me dijo que si las escuchaba, lo que tenía que hacer era conseguir unos granitos de mostaza y, con mucho cuidado, tirarlos al techo o a la chimenea. La bruja, convertida en ese pájaro torpe, no puede irse sin intentar comérselos, y con ese pico gigantesco le es imposible atrapar esos granos minúsculos. Así que ahí se queda, luchando con los granos, hasta que sale la primera luz del alba. Y es justo antes de que amanezca, cuando la luz, que tienes que ir con un palo o con una escoba y golpear el techo con todas tus fuerzas, justo donde está el pájaro. El animal grita y sale volando herido y cojeando. Pero ese es el momento clave. El abuelo decía, así es como las atrapas. Porque si tú le dabas un golpe en el ala al pájaro, a la mañana siguiente la señora, que era la bruja, tu vecina o tu conocida, amanecía con el brazo dislocado o con una venda. Así se descubría quién te quería hacer daño. El cuerpo de la bruja recibe el daño que le haces al animal. Si eras demasiado asustadizo, el abuelo me dio otra opción, más de astucia. Si la bruja estaba en el tejado, no la golpeabas, simplemente le gritabas al techo con todas tus fuerzas. Le decías un par de groserías para espantarla y luego dabas la ofrenda y le gritabas: deja el ruido, vieja entrometida. Mañana a primera hora vienes por tu sal. La sal es un purificador. Al pedirle que viniera por ella, rompías el maleficio. Y tal cual, mi abuelo me aseguraba, a la mañana siguiente no fallaba. Alguien tocaría tu puerta, una mujer, tu vecina o una conocida, te miraba con los ojos cansados y te diría la frase exacta: disculpe, pero ¿podría regalarme un poquito de sal? Esa era la que te quería ver arruinado. Mi abuelo me miraba serio y me decía: hijo,
Si escuchas un raspado en el techo en la madrugada, no pienses en el pájaro, piensa en la sal y no olvides dónde guardaste la mostaza. Y por eso, yo siempre tengo sal y mostaza en grano en la cocina, por si acaso. La deuda de Remedios. Esta historia no la leí en internet ni es de un libro. Se trata de esas historias que las abuelas cuentan y que se quedan en la mente de los niños por toda la eternidad. Una amiga me dijo que su abuela le contó esta anécdota cuando ella era pequeña. Y no le pasó nada a la abuela, sino a una de sus amigas que era costurera. La amiga costurera se llamaba Remedios. Y como suele suceder con este y otros tantos oficios, se desvela mucho. Remedios solo dejaba su taller cuando terminaba la última prenda del pedido. Y a veces esto era en la madrugada. Remedios vivía en una casa rural, de esas que tienen la puerta a unos cuantos metros de la carretera y donde la casa más cercana está a unos cuantos kilómetros de profunda oscuridad. También solía trabajar concentrada, con una taza de café colado bien negro, hasta que una noche, una de tantas de desvelo, escuchó que alguien tocaba su puerta. Preguntó: ¿Quién es? Desde la máquina. Remedios no quería levantarse, pues estaba atrasada y no quería que le diera otra vez un nuevo día de trabajo. Nadie respondió, así que volvió a preguntar: ¿Quién? Y obtuvo la misma respuesta, un silencio total. Por lo general, esto bastaba para que la persona le dijera su nombre o a qué venía. Molesta, Remedios se dirigió a la ventana que estaba cerca de la puerta para ver de quién se trataba. Cuando las vio, 3 mujeres que flotaban en el aire, justo frente a su ventana, tenían velos blancos, curtidos, y aunque dejaban entrever que había alguien abajo, no era suficiente para distinguir sus rasgos. Una de ellas, la que estaba en el centro, tenía la mano extendida y en ella un objeto envuelto en una tela gris sucia. Remedios no supo cómo, pero en un trance abrió la ventana. Las mujeres no dijeron una palabra, solo empujaron el objeto hacia ella y Remedios lo tomó. La ventana se cerró de golpe y cuando la abrió de nuevo ya no había nadie, se habían ido. Así, Remedios regresó a la máquina. Respirando con dificultad, desenvolvió el objeto temblando y encontró el huesito. Era diminuto, blanco y liso. Remedios, presa del miedo y la adrenalina, pensó que había sido una broma de algún tipo. Furiosa, agarró el huesito con desdén y lo tiró a la basura. De este modo siguió con su trabajo y en poco tiempo el miedo y la molestia fueron sustituidos por la determinación de terminar su trabajo. Días después, cuando la abuela de mi amiga fue a buscarla para recoger una de sus prendas que le había dado a remendar, Remedios no estaba en la casa y nadie la había visto. Cuando un familiar que tenía la llave
del taller abrió la puerta, todos quedaron atónitos al ver que Remedios no estaba, pero sí su último pedido sin terminar. La buscaron días, semanas y nada. Tampoco se encontró ninguna señal de forcejeo. Simplemente se había desvanecido sin dejar rastro. Mi amiga me dijo que su abuela siempre narra esto con solemnidad y tristeza, contando cómo luego de la desaparición de Remedios, las ancianas del pueblo empezaron a hablar de las ánimas. Una de las ancianas del pueblo, una señora que había vivido allí toda su vida y que sabía de leyendas, dijo que ellas estaban detrás de todo. La anciana no estaba sorprendida. Ella sabía que eso era lo que solía pasar con las personas que tenían la costumbre de desvelarse trabajando. Pobre muchacha, no devolvió el huesito y se la llevaron. Esas mujeres se acercan a las casas que tienen las luces prendidas de noche y les entregan un huesito envuelto que tiene que devolverse la siguiente noche, o si no, te conviertes en una de ellas. Ellas regresan a la misma hora, a la medianoche siguiente, a buscar su hueso, y si no se lo entregas, te llevan. La abuela de mi amiga le preguntó si Remedios regresaría, pero la anciana negó con la cabeza. No, Remedios jamás volverá. Ahora está condenada para siempre, convertida en una de ellas. Así que, ya saben, la próxima vez que trabajen solos hasta altas horas de la noche y escuchen un golpe en la puerta o la ventana, no piensen que solo es el viento, y si les dan algo, por pequeño que sea, jamás lo boten. El trato prohibido. Mi abuelo, él me enseñó casi todo lo que sé, pero también me dio las advertencias que me han salvado de cada cosa. Él no era supersticioso, pero creía que cosas extrañas pasaban en el río y siempre me contaba la misma historia, no como una fábula, sino como algo que realmente le pasó a alguien que él conocía. Él decía que cerca de donde corre el agua habitan unos seres diminutos. Yo no me los imagino como hadas, sino más bien como duendes. Y no son inofensivos. Lo que más aman, lo que más buscan, son monedas. Pero no las monedas que usamos nosotros, sino unas que parecen salidas de otro mundo. Mi abuelo me contaba que este hombre, su amigo, se topó con uno de estos duendes una noche, justo al lado del río, cuando la luna estaba alta. El duende cargaba un pequeño caldero lleno de monedas. Monedas que brillaban como el oro más reluciente. El duende le hizo una propuesta, una que, según mi abuelo, era casi imposible de rechazar. El hombre jamás quiso revelar en qué consistía exactamente el trato, pero aceptó. Y a cambio de su promesa, el duende le entregó una sola moneda. Era extremadamente pesada para su tamaño, muy brillante, y en el centro tenía símbolos extraños y a su alrededor nudos celtas. Y esa era la parte terrible, esa moneda.
de acuerdo con la promesa que había hecho, era una maldición disfrazada de tesoro. Jamás podía venderla ni gastarla por más necesidad que tuviera. Solo debía guardarla, esperando el día pactado para volver al río y entregárselo al duende. Mi abuelo aseguraba que, desde ese momento, la vida de ese hombre dio un giro macabro. El duende no lo dejó en paz. Lo probaba constantemente, poniendo en las peores situaciones. La prueba más dura fue una vez que su pequeña hija sufrió un accidente gravísimo. Necesitaba ser operada de inmediato, pero él no tenía el dinero para costear dicha operación. La moneda prohibida estaba allí, tentándolo en su bolsillo, brillante, prometiendo la solución. Él sabía que si lo usaba, el trato se rompía y estaba perdido para siempre. Desesperado, se refugió en la fe. Fue a una iglesia cercana, rezó con toda su alma y, por suerte, esa vez el destino le sonrió. Una organización benéfica que pasaba por el hospital lo ayudó a cubrir la mayor parte de los gastos. Mi abuelo me decía que el hombre se salvó esa vez, pero el arrepentimiento lo carcomía. Él vivía con miedo porque cada día que pasaba sentía que el duende lo observaba desde las sombras, esperándolo, aguardando que él cayera en la trampa y usara la moneda por desesperación. Y el abuelo siempre terminaba el cuento con la misma frase. El pobre hombre sabe que le queda poco tiempo, sabe que el día en que no tenga dónde acudir, no tendrá más opción que vender esa moneda y pagar con algo más valioso que el dinero. Mi abuelo me lo dijo a mí y yo se lo digo a ustedes. Nunca acepten un trato con el que vive en el río, porque esa paga siempre cobra un precio demasiado alto. La muñeca llorona de la quebrada. Mi abuelito era de Tumbes y me decía que si quería conocer el verdadero terror, no buscara fantasma. Tenía que ir a los lugares que la gente temían de verdad. Para él, ese lugar era la zona de Pampa Grande, justo donde está la Loma del Zorro. Mi abuelito me contaba que ese barrio siempre ha sido un lugar de malos augurios, apariciones, asaltos y sobre todo brujería. Nadie en el pueblo pasaba por allí a la hora cero. Nadie. Él me decía que el miedo a ese lugar no era solo por ver a la chancha bruja, cruzarse o escuchar al diablo silbar en el monte. Ya sabes, esas historias viejas. Había algo más reciente, algo que te paralizaba si te atrevías a caminar por la carretera a San Juan, justo donde la quebrada se hacía profunda. Mi abuelo me juró que a eso de las 12 de la noche, ahí, en medio del paso, encontrabas algo tendido. No se trataba de un animal, era una muñeca. Una muñeca enorme, hecha de trapo, tirada en el suelo, como si alguien la hubiera olvidado. El pobre mortal que quisiera transitar por ahí a esa hora, inevitablemente se tropezaba con la muñeca, y en el instante en que la tocaba, accidentalmente
la muñeca comenzaba a llorar. Un llanto como el de una niña pequeña, agudo y penetrante, que hacía que el que la tocaba se quedara paralizado del miedo. Nadie podía seguir. Te quedabas congelado en el tiempo. Los viajeros del pueblo, los que sabían de brujería, le contaron a mi abuelito la verdad. No se trataba de una muñeca cualquiera. Decían que era una bruja, que por alguna razón había desobedecido al mismísimo demonio y ahora estaba condenada a vivir como esa cosa, como esa muñeca, por tiempo indefinido. Mi abuelo me decía que todos los que sufrieron el susto tenían que darle un puntapié a la muñeca para que dejara de llorar y les permitiera el paso. Si te pones a pensar, una verdadera locura, pero era la única forma. La historia no termina ahí. Poco tiempo después de que la muñeca aterrorizara a la quebrada, murió una anciana que vivía muy cerca de ese punto, una mujer que ya era famosa por sus artes oscuras. Mi abuelo y los vecinos se juntaron y algunos lograron ver algo horrible. La bruja estaba muerta con la cabeza amarrada y fue entonces que todos ataron cabo y llegaron a una terrible conclusión. La anciana era la muñeca llorona. Desde ese momento, la muñeca no volvió a aparecer. El llanto cesó y el abuelo me decía que la gente del pueblo sintió un gran alivio, como si hubiera roto una maldición. Así que ya saben, la próxima vez que encuentren algo tirado en el camino, a medianoche, no se fíen. Nunca se sabe qué tipo de deuda o condena lleva un simple objeto de trapo. Si has vivido una experiencia paranormal y deseas compartirla, envíanos un correo a mihistoria@lavozdelgatonegro.com para darle voz aquí en tu canal favorito. Por cierto, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte las historias más terroríficas que solo nosotros, los gatos, podemos ver en la oscuridad.